La primera ley que vamos a trabajar se llama la ley de Boyle, que nos relaciona la presión con el volumen. Si queremos observar la relación de la presión con el volumen, debemos dejar las otras variables que definen un gas quietas, es decir, la temperatura y la cantidad de gas no van a estar alteradas, solamente vamos a alterar la presión para ver cómo cambia el volumen. Entonces, esta ley dice: el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a temperatura constante, cantidad fija de gas, esto no se va a cambiar, temperatura constante tampoco la vamos a cambiar, es inversamente proporcional a la presión. En matemáticas, una relación inversamente proporcional significa, en este caso, que si la presión sube, el volumen baja, o que si la presión baja, el volumen sube. Eso significa una relación inversa. Para expresarlo en manera matemática, uno lo diría de la siguiente forma: la presión, o más bien el volumen, porque estamos viendo el volumen cómo cambia, el volumen es igual a una constante dividida por la presión. Es decir, si él sube, el denominador aumenta, este se haría más chiquito. Si él se hace más chiquito, el denominador bajaría, el volumen aumentaría. O hay otra manera de expresarlo, que es que la presión multiplicada por el volumen es igual a una constante. Es como si esta presión que está dividiendo la trajéramos aquí a multiplicar. Presión por volumen es una constante, y miren que si él sube, para que me dé una constante, él tiene que bajar. O si esta presión baja, el volumen deberá subir para que yo pueda obtener esa constante. Esa primera ley se llama la ley de Boyle. Vamos ahora a hablar sobre la ley de Charles. La ley de Charles me relaciona temperatura con volumen. Como ya solamente quiero ver el efecto de la temperatura sobre el volumen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar las otras variables, que son presión y cantidad de gas, quietas. Por eso dice: el volumen de una cantidad fija de gas, no cambian las moles, mantenida a presión constante, no cambia la presión, es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Cuando dice directamente proporcional, significa que si la temperatura sube, el volumen también, y que si la temperatura baja, el volumen también. Es decir, a diferencia del anterior, aquí si él sube, y si él baja. Por eso se habla de directamente proporcional. Y recordamos siempre que en gases vamos a trabajar en temperatura Kelvin. En forma matemática, esto sería expresado como que el volumen es igual a una constante por la temperatura, o que el volumen sobre la temperatura es una constante. Esta temperatura, si la traigo al otro lado a dividir, entonces queda de esta manera. Muy bien. La última relación de la que vamos a hablar se llama la ley de Avogadro. Me relaciona las moles, o la cantidad de gas, con el volumen. Ahora, si estoy relacionando moles con volumen, ¿qué debo dejar quieto o constante? Temperatura y presión. Por eso dice: el volumen de un gas mantenido a temperatura y presión constante es directamente proporcional a la cantidad de gas. ¿Qué significa eso? Eso significa, nuevamente, que si el volumen sube, la cantidad de moles sube. Si el volumen baja, la cantidad de moles baja. ¿Por qué? Porque también es una relación directamente proporcional. También lo podemos expresar como que el volumen es una constante por el número de moles, o que el volumen sobre el número de moles será igual a una constante. Básicamente lo que quiere decir esto es que entre más gas haya,
mayor será el volumen, obviamente manteniendo estas dos quietas. La ley de Charles lo que dice es que entre mayor temperatura, mayor será el volumen, manteniendo la presión y la cantidad de gas constantes. Y finalmente, Boyle lo que dice es que si yo aumento la presión, el volumen debe bajar, manteniendo las otras dos quietas. Estas son relaciones de cada una de las variables con el volumen. Ahora más adelante vamos a ver qué sucede cuando yo combino todas estas leyes y genero lo que se llama la ecuación de los gases ideales. Vamos primero a entender un poquito cómo son estas relaciones de todos ellos con el volumen con el siguiente ejercicio que tengo planteado acá. Vamos a imaginarnos este recipiente. Acá tenemos un pistón. El recipiente es hermético, de tal forma que no permita que el gas pueda salir. Y este pistón nos va a permitir bajar o subir para hacer cambios en el volumen de acá. Estas partículas son todas las moléculas del gas que está dentro del recipiente. Vamos a ver qué pasa cuando ocurren estas situaciones. Entonces dice gas confinado con un pistón. Vamos a ver esta primera situación. Se calienta de 298 a 360 Kelvin, manteniendo la posición del pistón. ¿Qué va a pasar entonces? A este gas lo van a someter a calentamiento. Lo vamos a poner a calentar. Este pistón no se mueve de ahí. No lo vamos a dejar mover. Vamos a ver de estas cuatro cosas cuáles le pasan al gas. Dice, se reduce la distancia media entre sus moléculas. Resulta que si yo caliento el gas y yo no dejo mover este pistón de su posición, ¿qué va a pasar con esas moléculas? Creo que todos pueden inferir fácilmente que cuando aumenta la temperatura, todas las moléculas van a tener mucha más energía. Se van a golpear más fuerte entre sí y contra las paredes del recipiente. Eso es lo que se interpreta como un aumento en la temperatura. Aumenta la energía promedio de esas moléculas. ¿Pero eso hace que se reduzca la distancia media entre ellas? No, porque son las mismas cantidad de partículas en el mismo volumen. ¿Por qué el mismo volumen? Porque nos están diciendo que el pistón no cambia de posición. Acá dice, manteniendo la posición del pistón. Como son la misma cantidad de partículas en el mismo volumen, entonces la distancia media entre ellas no cambia. ¿Qué cambia? Que tienen más energía y se golpean con más frecuencia, pero su distancia relativa no cambia. Entonces, este primero no sucede. Aumenta la presión. Estamos diciendo, es como la olla a presión de la casa, si ustedes quieren imaginarlo. ¿Qué es la olla a presión? Tenemos un recipiente, le ponemos una tapa y no permitimos que cambie el tamaño. La olla no puede subir ni aumentar ni reducir su tamaño. Y al aumentar la temperatura, vemos que las partículas adquieren más energía y uno llama a eso un aumento en la presión. Entonces, ¿aumenta la presión en este recipiente? Claro que sí. Es decir, en esta primera situación ocurre la opción 2, que es esta. Aumenta la presión. Ahora, miremos el otro. Aumenta la masa del gas. El hecho de que yo caliente esto y no cambie la posición del pistón no afecta para nada la masa de gas, porque la cantidad de gas que hay dentro de este recipiente no ha cambiado. Yo no he incrementado, no he echado gas, no he sacado gas, es el mismo gas adentro. Entonces esta tercera opción no ocurre. Evaluemos la última. ¿Aumenta el número de moles del gas? No, porque la cantidad de gas es fija. No estamos segregando ni sacando gas de ahí. Entonces, en esta primera situación, lo único de estas cuatro opciones que pasa es que aumenta la presión. Y así vamos a evaluar las otras situaciones, a ver cuál de ellas ocurre.
Vamos para el B. Aquí en B. Se mueve el pistón para reducir el volumen de 1 litro a medio litro. ¿Qué quiere decir eso? Que este pistoncito que tengo aquí lo voy a bajar. Y si este volumen que tenía el gas era de 1 litro, lo voy a reducir a la mitad. Entonces podemos imaginarnos como que este pistón se redujera hasta acá. Y obviamente esta parte se tiene que borrar. ¿Qué sucede cuando yo hago eso? La cantidad de gas que había se va a ver reducida, porque la cantidad de gas que había arriba la tengo que bajar para acá. Voy a tener la misma cantidad de gas, pero en un espacio todavía más pequeño, porque bajé el pistón hasta la mitad del volumen. Esta situación es la que está ocurriendo aquí. Bajamos el pistón y redujimos el volumen a la mitad. Vamos a mirar las condiciones que está aquí a ver cuáles se cumplen. ¿Se reduce la distancia media entre las moléculas? Sí. ¿Por qué? Porque tengo las moléculas, eran las mismas que habían hasta acá arriba, pero ahora están en la mitad del espacio. Eso quiere decir que quedaron más estrechas. Por lo tanto, sí se reduce la distancia media, es decir, ocurre 1. ¿Aumenta la presión? Claro, tengo este gas confinado en un espacio más pequeño, la presión que ejercen va a ser mayor. ¿Aumenta la masa del gas y aumenta el número de moles del gas? No, porque la cantidad de gas que está aquí encerrado es la misma que había arriba y abajo. Yo no he incrementado ni he sacado gas de ahí, es el mismo gas que había al comienzo, entonces estas dos se quedan iguales, no cambian. Por último, vamos a ver qué ocurre con el caso C. Para hacer el caso C, debo volver aquí a borrar un poquito para restaurar, digamos, a la condición original que yo tenía el pistón acá arriba y que yo tenía todo el gas repartido por acá, ¿sí? Vamos a imaginarnos la condición inicial. Y dice, se inyecta gas adicional sin cambiar la posición del pistón. ¿Qué va a pasar? Por acá, por alguna parte, vamos a echar gas. Vamos a echar un poquito de gas aquí, pero no vamos a mover el pistón. Empecemos a pensar. ¿Se reduce la distancia media entre las moléculas del gas? Claro que sí, porque ahora va a venir más gas al mismo volumen que tenía. Entonces se van a ver más estrechas las moléculas. Sí, se reduce esa distancia media. ¿Aumenta la presión? Sí, porque van a haber más moléculas de gas en el mismo compartimiento, en el mismo espacio. También aumenta la presión. ¿Aumenta la masa de gas y aumentan las moles del gas? Sí, porque está ingresando gas adicional, lo que no ocurría en las otras situaciones. Entonces ocurren las 4 cosas. Este es un pequeño ejercicio para uno visualizar y entender un poco mejor cómo es el cambio de la temperatura, la presión y la cantidad de gas con el volumen. Acá de pronto ya hay más cosas combinadas que en las diferentes leyes mencionadas de Boyle, Charles y Avogadro, pero esa es la manera en que podemos, digamos, observarlo. Lo que sigue es ahora tratar de establecer esa ecuación del gas ideal a partir de las relaciones que vimos ahora. Dijimos, con las relaciones que se establecieron con el volumen, dijimos por la ley de Boyle, aquí haciendo un pequeño recuento, que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Luego teníamos la ley de Charles y decíamos
que el volumen era directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y teníamos por último la de Avogadro, que decía que el volumen era directamente proporcional al número de moles del gas. Lo que vamos a hacer es recopilar estas tres leyes como en una sola y vamos a decirlo así. El volumen entonces será una constante, ¿cierto? Diferente a esta, diferente a esta, diferente a esta, pero también es una constante, que es directamente proporcional a estas dos e inversamente proporcional a esta. Entonces quedará directamente proporcional al número de moles y la temperatura, pero inversamente proporcional a la presión. Resulta que esta constante en el gas ideal la vamos a llamar R, constante del gas ideal. Y reorganizando esta pequeña ecuación, voy a llevarme la presión a multiplicar al volumen. Va a quedar presión por volumen es igual a N, R y T. Lo único que hice fue intercambiar este con esta constante que voy a llamar R. A la derecha quedan número de moles, constante del gas ideal y temperatura, recuerden siempre en Kelvin. A la izquierda queda presión por volumen, porque esta presión la traje a la izquierda a multiplicar. Esta ecuación se conoce como la ecuación del gas ideal. ¿Por qué se llama el gas ideal? Porque idealmente así se comportan los gases. Existen algunos gases que no siguen exactamente este comportamiento, pero en su mayoría sí es así. Vamos a hablar un momentico de esta constante del gas ideal, porque hay varias unidades para ella. R, una de las que más utilizamos nosotros es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por grado Kelvin. ¿Por qué la constante R tiene estas unidades? Vamos a mirar desde aquí. Eso se puede entender de una manera muy sencilla. Voy a despejar R de esta ecuación. Quiero despejar R. P y V están al lado izquierdo, no tienen por qué moverse. Esta y esta, como están multiplicando a R, deben venir aquí a dividir. Entonces N y T vienen a la izquierda a dividir y queda despejada la constante del gas ideal. Entonces miren que la constante del gas ideal debe tener unidades de presión, la atmósfera, de volumen, el litro, esto es cantidad de gas, moles, y temperatura grado Kelvin. A eso se deben esas unidades para la constante R. Pero obviamente estas son las unidades de R cuando la presión está en atmósferas y el volumen está en litros. Esto siempre estará en moles y esto siempre estará en Kelvin. Arriba yo puedo tener varias unidades de presión y varias unidades de volumen. Entonces existen otras constantes que les voy a dejar la equivalencia acá para que la tengan por si de pronto en otro ejercicio requieren eso. Hay otra que es 8,314 y esa es cuando se tienen unidades de joule sobre mol por Kelvin. Hay otra que es 1,987 calorías sobre mol por Kelvin. No obstante, la más utilizada por nosotros va a ser esta, 0,082 atmósfera por litro sobre mol por grado Kelvin. Y si vamos a trabajar mucho esta ecuación del gas ideal, vamos a hacer un primer ejercicio para que ustedes vean cómo utilizaremos esta ecuación del gas ideal. Nos dicen, un gas
a una atmósfera y una mol. La temperatura 0 grados centígrados. ¿Cuál es el volumen? Observamos el ejercicio y vemos que me dan presión, me dan cantidad de gas, me dan temperatura, me piden el volumen. Miremos nuevamente la ecuación del gas ideal. PV, N, R y T. Tengo presión, tengo número de moles, esto lo tengo, es una constante. Tengo temperatura, lo único que me falta averiguar es el volumen. ¿Qué hay que hacer? Despejar y reemplazar. Despejemos el volumen, que es lo que están pidiendo. Entonces queda N, R y T, y la presión vendrá a dividir. Reemplazando, obtendremos que es una mol de gas, eso dice el enunciado. R, como tengo la presión en atmósferas, puedo usar esta. R será 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Por temperatura 0 grados centígrados. Ojo, yo no puedo decir aquí por 0. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que multiplique por 0 va a dar 0 y me va a dar que el volumen es 0. Recuerden que esta temperatura siempre se debe trabajar. Es en Kelvin. Kelvin, Kelvin siempre. Y ya habíamos visto que en Kelvin es 273 más los grados centígrados. Como son 0 centígrados, 273 más 0 será 273 Kelvin. Aquí abajo debe quedar la presión. Y la presión dice que es de una atmósfera. Vamos a ver qué unidades se pueden cancelar acá. Tenemos esta mol con esta mol, Kelvin con Kelvin, atmósfera arriba, atmósfera abajo, me va a quedar en litros. Como estoy hablando de volumen, tiene sentido que quede en litros. Si yo hago toda esta operación y me da que el volumen queda en Kelvin o en moles o en atmósferas, pues está malo, ¿cierto? El volumen, después de hacer esta operación en la calculadora, van a ver que da 22,4 litros de gas. Recuerden el enunciado. Un gas, me dieron presión, cantidad, temperatura. Este es el volumen. ¿Me dijeron cuál gas? No. Esto puede ser para nitrógeno gaseoso, argón, criptón, hidrógeno gaseoso, cualquier gas, porque no me dijeron cuál gas. Entonces podemos concluir cualquier gas a una atmósfera de presión que sea una mol de gas y que esté a 0 grados centígrados ocupará 22,4 litros. No importa el gas, si cumple con estas condiciones. Vamos a ver otro ejercicio diferente para que podamos practicar esta ecuación. Este ejercicio dice un cilindro metálico de 50 litros con O2 a 18,5 atmósferas y 21 grados centígrados. ¿Qué volumen ocuparía el gas si la presión se reduce a una atmósfera
y la temperatura se mantiene a 21 grados centígrados. Cuando empecemos a ver ejercicios de gases van a ver este tipo de ejercicios, son algunos. Entonces, vemos que nos hablan de un cilindro metálico, nos dan volumen, nos dicen cuál es el gas, nos dan una presión y nos dan una temperatura. Acá dice qué volumen ocuparía el gas si la presión se reduce a una atmósfera y la temperatura se mantiene a 21 grados centígrados. Entonces hay variantes de ejercicios de la ecuación del gas ideal donde ustedes van a ver que hablan de una condición inicial y posteriormente de una condición final. ¿Por qué puedo reconocer que pasa de una condición inicial a una condición final? Porque nos dan unas condiciones iniciales del gas como su volumen, su presión y su temperatura. Y luego me dicen qué volumen ocuparía, es decir, ya no son 50 litros, va a cambiar. Si la presión se reduce, ya no va a ser esta, va a cambiar. En este caso dice que la temperatura sí se va a mantener igual. Entonces puedo identificar que hay dos condiciones, inicial y final. Son unos de los tipos de ejercicios que van a aparecer y es muy sencillo de resolverlos. Pero antes de resolver quiero mostrarles cómo se resuelven ejercicios como el anterior, en donde me dan absolutamente todas las variables excepto una de ellas que debo de calcular. Vamos a hacer otro de esos y retomamos luego este ejercicio en donde ya sí hay cambios en varias de las variables. Pensemos, por ejemplo, que nos dicen cierta cantidad de gas a unas 10 atmósferas y 300 Kelvin. Ocupa 3 litros. Bueno, nos dieron presión, temperatura y volumen. ¿Cuántos gramos de gas hay si se trata de hidrógeno gaseoso? Entonces retomemos la ecuación del gas ideal: PV, N, R y T. Observemos. ¿Qué cosas conozco? Conozco la presión, ¿cierto? Conozco la temperatura del gas. Conozco el volumen del gas. Conozco obviamente la constante. Es una constante, siempre la tenemos. No conozco las moles del gas. ¿Qué debemos hacer? Despejar N. ¿Qué vamos a encontrar cuando despejemos N? Las moles del gas. Como me están diciendo qué gas es, lo puedo pasar a gramos posteriormente. Pensemos por lo primero, despejemos N de allá de la derecha, nos queda P por V y las otras dos, que son R y T, deben venir a dividir. Haciendo el reemplazo, entonces presión 10 atmósferas, dice aquí el ejercicio. Volumen, dice 3 litros, abajo. Constante del gas ideal, 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Temperatura, ya está en Kelvin, 300 Kelvin.
Debemos confirmar que las unidades sí se cancelen, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, litro con litro. La mol está en el denominador del denominador. Recuerden que cuando se hace la ley de la oreja, lo que está en el denominador del denominador sube al numerador, es decir, esto va a quedar en moles. Tiene sentido, estamos hablando de cantidad de gas o moles de gas. Si hacemos esta operación, entonces acá con la calculadora nos queda 10 por 3 dividido 300 por 0.082, eso da 1,22 moles. Me dijeron que era H2. Ahora, como ya sé que es H2 y tengo estas moles y me están pidiendo gramos, ¿qué vamos a hacer? Pasarlo a gramos como hacíamos en esta estequiometría. 1,22 gramos de H2, ¿cuántos serán? Perdón, 1,22 moles. ¿Cuántos serán en gramos? Si una mol, el H2 pesa 2 veces 1, ¿cierto? Porque hay 2 hidrógenos, pesa 2 gramos. Cancelamos las moles y sería como duplicar el 1,22, eso daría 2,44 gramos de H2 y esta sería la respuesta. Los ejercicios que son como el que hicimos anteriormente o son muy sencillos porque lo único que debemos hacer es de todo lo que me dan en la ecuación identificar cuál falta, despejar y hacer el cálculo. Es muy sencillo, ahí no hay ningún misterio. Ya si quiero concentrarme en los ejercicios que son de este estilo, en donde hay un cambio en las condiciones del gas y tengo dos presiones, dos temperaturas, condición inicial y final, entonces ya aplicar esta ecuación no es posible porque aquí yo solo tengo un volumen, una presión. Si hay dos presiones, hay dos volúmenes porque hay un cambio de condiciones, hacer la ecuación así sola ya no es posible. Entonces nos vamos a concentrar en este ejercicio. Voy a retomar el ejercicio para enseñarles cómo lo podemos resolver. Entonces, un cilindro metálico de 50 litros con oxígeno a esta presión y a esta temperatura. ¿Qué volumen ocuparía si reducen la presión pero mantienen la temperatura constante a 21 grados centígrados? ¿Qué vamos a hacer para resolver este tipo de ejercicios? Vamos a escribir la ecuación del gas ideal. Vamos a identificar del problema que me dan qué cambia y qué no cambia. Entonces voy a observar acá, me dice 50 litros y luego me dice qué volumen ocuparía. Entonces podemos decir volumen 1 son 50 litros. Volumen 2 no lo conozco. Otras personas pueden optar por volumen inicial, volumen final. El caso es que son dos volúmenes diferentes. Hablamos de presión 1 y presión 2. Me dice que la presión al comienzo es 18,5 atmósferas. Y me dice acá que la presión la van a reducir a 1 atmósfera al final, o sea, la final será de 1 atmósfera. La temperatura inicial es 21 grados centígrados y la temperatura dice ahí que se va a mantener a 21 grados centígrados al final. Entonces se mantiene constante. Ahora pensemos en la cantidad de moles al comienzo y al final. Si ustedes leen el problema, en ningún momento se menciona que a ese cilindro metálico le inyecten o le extraigan gas. Solamente dice que le van a cambiar la presión y que qué volumen ocupará. Entonces puedo deducir que no sé cuánto es, pero ¿qué es?
constante. No me dicen cuánto gas hay, pero del problema puedo intuir que no cambia. No importa cuánto sea, no cambia. ¿Puedo averiguar cuánto habría? Sí, porque tengo todas estas condiciones. Si las aplico en la ecuación, solo tengo que despejar esto, pero no es necesario para resolver el problema. Lo que nos interesa es estos cambios. Vamos a mirar nuestra ecuación del gas ideal y vamos a ver quién cambia y quién no cambia. Entonces empecemos a establecer eso. Observemos la primera, la presión que está aquí. ¿Cambia? Sí, de 18,5 pasa a una atmósfera. Entonces voy a decir que ya cambia, ¿cierto? Pensemos en el volumen. ¿Cambia? Sí, de 50 litros me están preguntando cuánto queda, o sea que va a cambiar, cambia. El número de moles del gas, no sé cuántas son, pero no cambian. Entonces esto se llama una constante. La constante de los gases, pues es una constante. Y en este caso la temperatura se mantiene constante. Observemos que todo lo de la derecha es constante por constante por constante, es decir, esto se va a volver una constante. Que yo puedo, digamos, traducir a que presión por volumen es una constante. ¿Por qué? Porque todas estas tres cosas son constantes. Como la presión por el volumen es constante, entonces yo puedo decir lo siguiente. La presión inicial por el volumen inicial debe ser igual a la presión final por el volumen final. ¿Por qué? Porque la multiplicación de las dos es una constante. Entonces puedo establecer esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Yo conozco la presión inicial? Sí. ¿Conozco el volumen inicial? Sí. ¿Conozco la presión final? Sí. ¿Conozco el volumen final? No. Lo voy a despejar. Entonces el volumen final será P1 sobre P2. Y sencillamente reemplazamos. ¿Cuál es la presión 1? 18,5 atmósferas. El volumen 1, 50 litros. Abajo, presión 2, 1 atmósfera. Esas unidades se van a cancelar y va a quedar el volumen final en litros. Cuando hacemos esa multiplicación nos dan 925 litros. Cuando a ese cilindro, ese gas que está dentro de ese cilindro, le reducen la presión a una atmósfera, porque eso fue lo que hicieron, el volumen se aumenta a 925 litros de los 50 litros que tenía. Esto es similar a lo que estábamos viendo con el pistoncito y el gas adentro, y acá el recipiente herméticamente sellado con este pistón aquí. ¿Qué están diciendo? Que la presión se reduce de 18,5 atmósferas a una atmósfera. Para reducir la presión acá, sin cambiar la temperatura, sin cambiar la cantidad de gas, que hay que hacer, subir el pistón. Y si se sube el pistón para bajar la presión, el volumen se aumenta. Tiene sentido. Y esta también es la que llamábamos la ley de Boyle, porque solo estamos relacionando presión con volumen y las otras dos están quedando constantes. Vamos a ver otro ejercicio más de cómo funcionan los cambios de estado en los gases y cómo hacemos uso de la ecuación del gas ideal para calcular condición inicial y condición final. Pensemos en este, habla de una lata de aerosol que tiene una presión de 1,5 atmósferas y está a 25 grados centígrados. Entonces dice, si obedece la ley del gas ideal,
¿cuál será la presión si se calienta a 450 grados centígrados? Pensemos en una latica de aerosol, ¿cierto? Tiene gas adentro y me dicen que tiene esta presión y esta temperatura, la tienen a temperatura ambiente. Ahora, van a calentar esa lata hasta 450 grados centígrados. Obviamente no es algo para hacer en casa, ¿cierto? Esa lata probablemente no resista esa presión y explote. Todos intuimos que al calentar una lata de aerosol, ese gas que está adentro va a aumentar la presión muchísimo y probablemente no la resista el recipiente. Pero acá no vamos a saber si se explota o no, sino simplemente a calcular cuánta sería esa presión final. Hacemos igual que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces observemos volumen 1, volumen 2, presión 1, presión 2, moles iniciales, moles finales, temperatura inicial, temperatura final. Vamos a ver si hay cambios. Observemos el volumen de la lata. Cuando yo la caliente, ¿cambia? No. La lata tiene un volumen fijo. Entonces podemos decir que es constante. La presión de 1,5 atmósferas en un comienzo, no la conozco, esa es la que me están preguntando, pero sí cambia. De hecho, debe aumentar considerablemente. La cantidad de gas que hay dentro de la lata no cambia. No están sacando ni metiendo gas, ella está quietecita ahí, nadie va a echar más gas. La temperatura, claro que cambia de 25 grados centígrados a 450 grados centígrados. Entonces vuelvo y escribo mi ecuación del gas ideal. Esto que estoy haciendo aquí es opcional. Ustedes pueden directamente en la ecuación observar quién cambia y quién no cambia, pero si ustedes quieren acá poner todas las variables inicial y final, también lo pueden realizar. Escribo la ecuación del gas ideal e identifico. ¿Cambia la presión? Sí. ¿Cambia el volumen? Aquí no. Aquí el volumen va a ser constante. ¿Cambia la cantidad de gas que hay dentro de la lata? No. La constante de los gases jamás cambia. ¿Cambia la temperatura? Sí. Están calentando la lata. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a un lado lo que sí cambia y a otro lado lo que no cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que esta que es constante la voy a llevar a la derecha con las constantes y esta que sí cambia la voy a traer acá con la presión que sí cambia. Temperatura está multiplicando, viene a dividir. Entonces me queda presión sobre temperatura igual. N y R estaban a la derecha. El volumen, que es constante, lo quiero traer de multiplicar, debe venir a dividir. Y todo lo que tengo a la derecha es constante, porque me traje este que era constante. Y todo lo que tengo aquí sí cambia. ¿Qué podemos deducir de ahí? Que la presión sobre la temperatura es una constante. Y la ecuación que yo necesito es presión 1 sobre temperatura 1 será igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Porque presión sobre temperatura es constante. Y esta es la ecuación que yo necesito. Ahora, ¿cuál es mi incógnita? Mi incógnita, la que yo quiero averiguar, es la presión 2. Ya tengo la presión inicial, tengo la temperatura inicial, la temperatura final, quiero saber la presión final. Entonces, la que yo necesito despejar es P2. La que es igual P2 a P1 sobre T1 por T2. Vamos a hallar cuánto vale eso. Entonces, presión final será presión 1,
T2 y abajo sobre T1. La presión 1 dice que es 1,5 atmósferas. La temperatura final 450 Kelvin, pero yo aquí no puedo, perdón, centígrados, yo acá no puedo usarla en centígrados, la debo pasar primero a Kelvin. Recordemos que la temperatura en Kelvin será 273 más los grados centígrados. Entonces será 273 más 450 grados centígrados. ¿Sí? Eso en este caso da 723 grados Kelvin. La temperatura inicial era 273 más 25. En ese caso nos da 298 grados Kelvin. Aquí es muy importante cuando uno tiene varias temperaturas con el despeje tener claro cuál va arriba y cuál va abajo. La final va arriba y la inicial va abajo según este despeje que yo hice. Y ya finalmente lo que debemos es utilizar la calculadora para establecer cuánto da eso. Yo tengo acá que esto da 3,6 atmósferas. ¿Qué quiere decir? Que si pudiera resistir la lata, asumiendo que las paredes de la lata son lo suficientemente resistentes y la lata se calentara a 450 grados centígrados, la presión dentro de la lata subiría hasta 3,6 atmósferas, es decir, más del doble. Y esa sería la culminación del ejercicio. Vamos a hacer uno más para aterrizar todas las dudas que puedan surgir. Este es un tanque que tiene las siguientes condiciones. Está una presión de 2,20 atmósferas a una temperatura de menos 15 grados centígrados y a un volumen de 28,5 pies cúbicos. Me dicen que la presión final se mantiene igual, que la temperatura final es de 31 grados centígrados, es decir, aumenta. Miren que estaba negativa y subió a 31. Y que el volumen final, ¿cuál será? Básicamente es un tanque en donde la presión no cambia, solo cambia la temperatura, cómo se afecta el volumen. Vamos entonces a escribir la ecuación del gas ideal y vamos a establecer ahí quién cambia y quién no cambia. La presión en este caso es una constante porque está igual. El volumen, si me están preguntando, es porque sí cambia. El número de moles no mencionan en absoluto que se inyecte o se saque gas, debe ser una constante. La constante de los gases es constante y la temperatura cambia. Están calentando el tanque. Recuerden, a un lado lo que sí cambia, a otro lado lo que no cambia. ¿Quiénes sí cambian? Volumen y temperatura. El volumen vendrá a ser dividido por T, porque el talle vendría a dividir. N y R están a la derecha y esta presión que está multiplicando al volumen debería venir aquí a dividir. Todo esto que tengo a la derecha se queda constante y por lo tanto yo puedo establecer, según todo esto, que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. Esta es la ecuación que yo puedo lograr de que esto es una constante. Observemos, ¿yo qué necesito? El volumen 2. Todos los demás datos ya los tengo. El volumen 2 será igual al volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1.
trayendo esta temperatura 2 a multiplicar, y esta sería la ecuación que queda. Vamos a reemplazar los datos. Volumen inicial 28,5 pies cúbicos. Temperatura final, miren que hay que hacer algo porque está en centígrados. Será 273 más 31 para poder hacer la conversión. No la podemos trabajar en grados centígrados. Eso nos da 304 grados Kelvin. Esa es la que viene arriba, la final, 304 Kelvin. Abajo la temperatura inicial, que era menos 15 grados. Para pasarla a Kelvin, entonces deberíamos decir que es 273 menos 15 grados centígrados. Y eso nos da 258 Kelvin. Y hacemos esta operación: 28,5 por 304 y dividido 258. Y eso nos da un total de 33,6. Y ojo con las unidades, esto estaba en Kelvin, eso quedará en pies cúbicos. Es decir, que el gas, al verse calentado, incrementado su temperatura, si la presión no cambia, debe aumentar el volumen de 28 a 33 pies cúbicos. Ese es el ejercicio, y acá vamos a hacer uno para culminar este tema de los cambios de estado en los gases y cómo usar la ecuación del gas ideal con el siguiente. Pensemos en un globo o una bomba, ¿sí?, de 6 litros de volumen en ascenso. En ascenso, ¿qué significa? Que es un globito que se fue, se elevó por arriba y ya lo perdimos de vista. Estaba a una presión de 1 atmósfera y a temperatura de 22 grados centígrados. Entonces preguntan cuál será el volumen del globo en su altura final si la presión final es de 0,45 atmósferas y la temperatura final es de menos 21 grados centígrados. Tenemos un globito. Ese globito se fue. Tenía un volumen de 6 litros. Pero a medida que el globito asciende en la atmósfera, resulta que la temperatura por allá arriba baja y la presión disminuye. ¿Por qué disminuye la presión a medida que subimos en la atmósfera? Porque tenemos menos columna de aire encima de nosotros, entonces la presión baja. Recuerden que la presión al nivel del mar es de 1 atmósfera. Esta es mucho menor, es porque el globito ascendió. La presión inicial era 1 atmósfera y ahora, cuando ya llegó hasta donde iba a llegar, 0,45 atmósferas. La temperatura aquí abajo era 22 grados centígrados, por allá arriba menos 21 grados centígrados. El globito tenía 6 litros de tamaño de volumen. Me están preguntando allá arriba, cuando terminó en estas condiciones, ¿qué volumen tiene? Esa es como la idea del problema. Entonces observemos, sin de pronto hacer toda la parte de todas las variables y que cambia y que no cambia, lo podemos hacer directamente aquí en la ecuación. La presión en el globo cambia. Sí, estará abajo y estás por allá arriba. Entonces esto cambia.
¿El volumen del globo cambia? Sí, porque era de 6 litros y me están preguntando por allá arriba qué volumen va a tener, entonces cambia. ¿La cantidad de aire que hay dentro del globo cambia? No, él simplemente se fue subiendo y subiendo, pero no le inyectaron gas ni le sacaron gas. Esto es constante. La constante de los gases es constante. La temperatura en el globito cambió, entonces también cambia. Diferencia con los ejercicios anteriores, que hay 3 cosas que cambian. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo, vamos a traerlo a el que sí cambia con los que sí cambian y dejamos acá quietecitos a los que se quedan constantes. Eso significa que presión y volumen se quedan, la temperatura vendrá a dividir y acá quedan N y R que son constantes. Esto de la derecha no cambia. Por lo tanto, nuestra ecuación va a quedar que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 será igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Son 3 cosas, a diferencia de los anteriores ejercicios que solo habían 2 variables, pero se resuelve exactamente igual. Ahora identifiquemos qué es lo que yo necesito saber. ¿Por quién están preguntando? El volumen final. Y tengo la presión inicial y final, la temperatura inicial y final y el volumen de 6 litros inicial. Solo es despejar V2. Esta parte es la más fácil. Si es que hay algo complicado aquí sería establecer esta ecuación. ¿Quién cambia y quién no cambia? Vamos a despejar V2. Me queda P1, B1 sobre T1, que eran los que yo tenía. El T2 subirá a multiplicar y el P2 bajará a dividir. Entonces T2 arriba y P2 abajo. Y despejamos a V2. Ahora a reemplazar presión inicial, era de 1 atmósfera, por volumen inicial. Vamos a ponerlo con otro colorcito para identificarlo. Esta era la presión inicial. Volumen inicial eran 6 litros. Temperatura 2, o sea, final, menos 21 grados. Recuerden, no puedo trabajar así. Debo pasarla a Kelvin. O sea, 273 le resto 21 centígrados para poder hacer el cálculo. A 273 le restamos 21. Eso nos da 252 Kelvin. Entonces acaban 252 Kelvin. Abajo queda temperatura inicial 22. También hay que pasarla a Kelvin para poder trabajar. Y cuando sumamos eso nos da 295 Kelvin. Y la presión final decía que era 0,45 atmósferas. Entonces hacemos todo ese cálculo y nos da 6 por 252 dividido lo que está abajo. Eso da 11,39 y recordemos las unidades, atmósferas se cancelan, Kelvin se cancela, eso quedará en litros. Significa que el globo, cuando asciende por allá arriba hasta donde pudo llegar, a esta presión y a esta temperatura, su volumen casi que se logra duplicar. Pasó de 6 litros a 11,4 litros. Probablemente se explote porque el material del que está hecho no logre resistir tanto volumen. ¿Por qué se incrementó el volumen? Por haber disminuido la presión y haber disminuido la temperatura. Entonces esta es la respuesta. La única variante es que hay más cosas que sí cambian, pero el procedimiento para llevar a cabo el ejercicio es exactamente el mismo. Vamos a montar también en la plataforma
un taller con ejercicios de gases en donde van a ver cómo usar la ecuación del gas ideal. Recuerden que hay dos formas. Una, me dan todas las variables menos una. Simplemente la despejo y reemplazo. Y la otra variante de ejercicios es estos, en donde hay condición inicial y final y debemos llegar nosotros a deducir la ecuación que debemos usar. ¿Cómo? Separando los que sí cambian de los que no cambian, es muy sencillo. En un próximo video ya trabajaremos otras cosas de los gases, pero por ahora entonces dejamos aquí. Les deseo un feliz día.